Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Senyor presidente, permeti, senyora Nogueras, digue-li a la gent de la franja si és igual PP que PSOE. Digui'ls a la gent de la franja si és igual PP que PSOE. Sobre la utilidad de los partidos políticos, pues cada uno tenemos nuestra opinión. Pero la opinión que cuenta es la de los ciudadanos cuando depositan su confianza. Y dejemos que sean ellos los que determinen la confianza en esa capacidad. Los ciudadanos en Cataluña en las últimas elecciones pasó de apoyar al PSC de 12 diputados a 19 y a su grupo pasaron de 8 a 7, con lo cual la utilidad parece ser que los ciudadanos de Cataluña la depositaron en el PSC y no en ustedes, a ustedes se la retiraron. Esperemos a las próximas elecciones, simplemente no juzguemos eso, cada uno tiene su opinión. Mire, los diputados del PSC estamos muy orgullosos de nuestra trayectoria histórica. Fíjese si estamos tan orgullosos que, igual que Esquerra Republicana, nosotros no nos hemos cambiado el nombre. No hemos necesitado cambiar nuestro nombre. Seguimos defendiendo lo que hemos defendido, nuestra historia y el futuro. Otros no pueden decir lo mismo. Señorías, hoy mismo se cumplen 30 años del Pacto del Majestic. Hoy, 30 años. Del pacto de Aznar con Pujol, estos nombres que vuelven a estar de moda, ¿no? con lo que estamos viendo estos días, ¿no? Señorías del PP, atentos lo que decía su pacto, que quizá han pasado 30 años y se han olvidado. Leo textual: las comunidades autónomas participarán en la dirección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el ámbito territorial. Hace 30 años el señor Aznar vio claro que desde las autonomías se contribuía a la mejora de España. Señorías del PP, nosotros ya sabemos que ustedes siempre reniegan de su pasado, de la Kitchen de M. Rajoy, de la guerra de Aznar o de los ministros de Franco. No progresan adecuadamente, pero como mínimo no debería llevarles a repetir los mismos errores, como hicieron con la reforma del Estatut, usando el Constitucional para convertirlo en un conflicto. 3 décadas después, ¿qué busca este nuevo consorcio de inversiones? Un consorcio que podrían tenerlo todas las autonomías, como tantos otros consorcios que existen en las administraciones. Con él, las comunidades autónomas también decidirían dónde se invierte. Se trata de mejorar la ejecución de las inversiones. Y el único motivo es porque son las comunidades quienes mejor conocen el territorio. Pero si esta tarde las señorías del PP traen una iniciativa para mejorar las inversiones en Andalucía, ¿solo porque es campaña? De verdad, tienen ustedes... Esta es la realidad. ¿Les interesa a las señorías del PP mejorar? Nada. ¿Les interesa a las señorías del PP ser más eficaces? Nada. ¿Les interesa a las señorías del PP emplear mejor los recursos públicos? Para nada. Porque a las señorías del PP lo único que les interesa es usar las autonomías como trincheras contra el PSOE. Ustedes han renunciado a la cooperación para solo buscar la confrontación. Convierten las instituciones en campos de batalla, o por ir en contra de los socialistas o por el miedo a Vox. Seguramente las dos. Pero comprendo su miedo a Vox. No vaya a ser que el señor García Sánchez se abalance sobre ustedes. O que el señor Abascal, al grito de hijo de puta, lance sus mamporreros contra ustedes. Que según ustedes hijo de puta no es un insulto. Por eso el señor Tellado no quiere condenar estos comportamientos. Porque para el PP la prioridad política siempre será la extrema derecha. Para nosotros la mayoría social. Para el PP la prioridad económica siempre serán los más ricos. Para nosotros los más vulnerables. Para el PP la prioridad nacional siempre será la discriminación y que el dinero se lo queden unos pocos.
para nosotros la inclusión y la inversión para todos. Y es que ustedes a los más vulnerables no los protegen, los multiplican con sus pactos con Vox. Tiene valor hacerlo además en los territorios, repartiéndose las comunidades cuando Vox se las quiere cargar. ¿Piensan que ya no las quieren destruir? No se equivoquen. Como buenos extremistas aprovechados, Vox solo les quiere para una cosa, para que cobren el sueldo sus consejeros y diputados. Nosotros nos dedicamos a dar soluciones para este país. De ahí este consorcio, para ser más eficaces invirtiendo el dinero de todos. Pero ustedes, señores del PP, ¿qué hacen? Solo viven de la queja y el ataque, cero propuestas, cero soluciones. Les digo algo, si no están gobernando no es porque el señor Feijóo no quiera, es porque son incapaces de armar una propuesta que mejore la vida de la gente. A este paso, el señor Feijóo no será presidente porque ni los suyos quieran. Pero ¿saben por qué no les funciona? Porque en su relato de la mentira se están sumando al de Junts. Los dos partidos que gritan y se quejan de lo poco y mal que invierte el Estado. Hay que tener cara. Porque cuando presentamos una medida para mejorar la inversión y la ejecución del dinero público, votan en contra. Lo que les molesta es que se ejecuten las inversiones, porque la realidad es que avanzamos todos. Porque para las señorías de Junts esto no va de mejorar las inversiones como tanto piden. Esto va que no soportan que cada día sea más evidente que con un gobierno del PSC Cataluña avanza. Que hayamos pasado de perder empresas e inversiones a ganarlas. De que hoy discutamos de un consorcio y de colaboración, cuando con ustedes se discutía solo de un referéndum. Señorías de Junts, la política del tot i res no porta enlloc. Siempre piden todo y nos quedamos en nada. Ustedes ya son la versión catalana del cuanto peor, mejor. Y después tiene que venir el PSC a arreglar todo lo que ustedes han estropeado. Señorías de la derecha más extrema, tienen ustedes mucha facilidad para hablar de la patria y la Constitución, pero luego llegan a acuerdos que pisotean, destrozando la convivencia. Dejen de llenarse la boca de patriotismo y empiecen a ejercerlo. Miren, no viertan más en este hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que llaman prioridad nacional, que es lo único que son capaces de producir. Los españoles no están en su discriminación ni en su enfrentamiento. Los españoles piden soluciones para que mejoren su vida. Miren, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Los socialistas tenemos uno muy claro. El nuestro es la convivencia, el suyo el abismo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Agüera Gago. Gracias, vicepresidente. Señoría del PSOE, puestos a recordar aniversarios, hoy es el aniversario de su apagón, ese apagón que hemos acabado pagando todos los españoles. Porque, señorías, lo que beneficia y necesita a Cataluña es que lleguen las inversiones, no que se creen más estructuras y se repartan sillas entre ustedes para mantenerse también en la Moncloa. Porque cuando un gobierno no ejecuta, tiene dos opciones. Puede asumir sus responsabilidades o bien puede inventar nuevas estructuras para tapar su incompetencia. Y es evidente que el gobierno de Sánchez pues, ha elegido lo segundo. Y hoy debatimos no una solución real para las inversiones en Cataluña, sino cómo sustituir su falta de gestión por más estructura. Miren, hay un viejo dicho que dice que cuando no sabes hacer algo, pues creas una comisión de estudio, ¿no? Pues bien, en la Cataluña de hoy y en la Moncloa de Pedro Sánchez eso se traduce en, si no sabes resolver los problemas, crea un consorcio paritario.
Bien, esta ley que trae Esquerra hoy aquí resulta ser la consecuencia directa de un acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Sí, un acuerdo que les sirvió a ella para su investidura y que se trae con esa estrategia de seguir manteniendo a Sánchez en Moncloa y, de paso, pues aprobar los presupuestos de la Generalitat. Y esto, señorías, no es gestión, es cesión política y humo, también es humo. Lo hemos visto estos últimos días, anuncios, titulares, declaraciones, presentando este consorcio como la gran solución. En propaganda se basa la política del Partido Socialista, esto lo conocemos muy bien, pero la realidad es que este es un acuerdo más para reducir el papel del Estado en las inversiones en Cataluña, lo ha dicho la portavoz de Esquerra. De hecho, ya lo dicen ustedes, señorías de Esquerra, que el consorcio trata de esa ganancia de espacios y de soberanía. Este es el PSOE de Pedro Sánchez. Y yo, de verdad, que hace tiempo que me pregunto que para qué necesitan ustedes la movilización independentista si ya tienen al señor Pedro Sánchez en la Moncloa para que les haga el trabajo. Y por ello hoy pues traen y debatimos sobre la creación, por si ya hubiera pocas, de dos nuevas estructuras. Un nuevo organismo bilateral, un consorcio por un lado y una empresa pública, una sociedad por otro. Que yo le pregunto al señor Zaragoza que para qué la quieren, igual la quieren también para seguir colocando sobrinas, no lo sé. Pero bueno, con unas funciones, ese consorcio y esa empresa tienen unas funciones que ya las tiene hoy la Administración del Estado. Y el problema es que no se ejecuta. Y mientras ustedes hablan y debaten y hacen reuniones sobre cómo crear nuevas estructuras, la inversión sigue paralizada. Yo le voy a dar unos datos que son una barbaridad, ¿no? En el año 2021 se ejecutó solo un 19% de lo previsto en Rodalías. En el año 2022 tan solo un 34%. En el año 2023 tan solo un 42%. Señorías, no se trata de repartir más sillas, se trata de repartir y utilizar de una vez el dinero comprometido para las infraestructuras necesarias, porque la conservación de las autovías y de las vías férreas está en el peor momento en toda España, cuando hay más dinero que nunca, hay más deuda que nunca y cuando hay más impuestos que nunca. Entonces, yo les pregunto, si los españoles pagamos más impuestos que nunca, ¿cómo podemos tener esta degradación en nuestras infraestructuras? Pero, señorías, es que ustedes tienen un problema que se llama incompetencia. Y ante estos datos inaceptables, en lugar de traer un plan de ejecución real, efectivo, proponen la creación de más entes, de más chiringuitos. Miren, la Generalitat de Cataluña cuenta con 368 entidades del sector público. 368. ¿De verdad alguien cree que el problema de Cataluña es que le faltaba un consorcio más? Nadie pide más estructuras. Lo que se pide es que las inversiones se ejecuten y que el Gobierno haga su trabajo. Y si no se hace, que se asuman las responsabilidades. Y aquí hay una responsabilidad muy clara, que es de la Administración socialista, por un lado, ¿no?, que gobierna tanto en Cataluña como aquí en el Gobierno de España, pero también de los socios de este Gobierno que lo sostienen, porque sí que protestan por por la baja ejecución del presupuesto, pero muy flojito, no vaya a ser que se enfaden. Esquerra, de hecho, lleva los últimos 20 años gobernando o dando apoyo a los gobiernos de la Generalitat. Y aquí lleva, pues desde 2018, dando apoyo a Sánchez. Y ahora dicen que la solución es crear un consorcio. En 2022 la solución era una encomienda de gestión que ni se materializó. Ahora pues quieren crear un consorcio con la Generalitat de Cataluña cuando la Generalitat tampoco ejecuta. Le pongo dos ejemplos así rápidos. Miren, un proyecto tan estratégico como la línea 9 del metro sigue inacabada. Y luego otro ejemplo, que les puedo hablar yo, del Institut de la Riera de Badalona, comprometido desde 2013 y a día de hoy no tenemos ni proyecto. Una vergüenza. Por tanto, si ninguna de las dos administraciones ejecutan por separado, ¿qué les hace pensar que juntas van a hacerlo mejor? Porque a mí nada. Miren, con los gobiernos del Partido Popular, que aquí también se ha hablado, la ejecución
de los presupuestos de inversión era mayor que con el desgobierno de Sánchez, porque presupuestar no es ejecutar. Y estamos hablando de una media de un 50% del gobierno de Sánchez con un 70% del Partido Popular. En 2023 solo se ejecutó un 45% de las inversiones previstas en Cataluña. En el primer semestre de 2024, solo un 20%. Por lo tanto, no engañen y no se dejen engañar. Pero claro, este gobierno socialista es cierto que ha tenido graves problemas con los ministros designados para esa función, ¿no? Han estado distraídos. Pues uno con las sobrinas, enchobando a sobrinas y con las mascarillas, y el otro insultando en redes sociales y tapando lo del anterior, en lugar de trabajar para las redes de transportes, para mejorarlas. Señorías, Cataluña no necesita anuncios, necesita inversiones que lleguen. Y valentía, porque ustedes son los del no constante. No ampliar el aeropuerto de Barcelona, no al cuarto cinturón, no a la política de desarrollo de las energías renovables, no a las nucleares. Frente a su modelo, nosotros defendemos una política de infraestructuras basada en la gestión, la planificación, la ejecución real. El presidente Feijóo presentó propuestas claves, como que la política de infraestructuras la dirija un gestor, no un agitador o un corrupto, que haya presupuestos cada ejercicio y esté suficientemente dotado, porque que no haya presupuesto también es una barrera Señoría, a las finalizar, inversiones. por favor. Un plan de prioridades con memorias económicas y calendario vinculante, que haya el mantenimiento adecuado. Señorías, Cataluña necesita inversiones que lleguen, infraestructuras que funcionen. Menos consorcio, menos humo y más resultados. Gracias. Gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox de modificación del Código Civil para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Campos Asensi. Gracias, señor presidente. Permítanme que, antes de nada, salude y felicite por su trabajo a la Plataforma Nacional de Derechos Humanos que defienden a los niños tutelados y a sus familias y que hoy están aquí. Gracias. Gracias. Esta es vuestra reivindicación, que también es la nuestra. Bienvenidos. Nochebuena de 2019. Mallorca. Una niña tutelada de 13 años es violada por 6 adolescentes y un adulto. Semanas después nos enteramos de que 16 niñas han sido prostituidas. Meses después nos enteramos de que son más de 20, más de 30. Niñas y niños abusados bajo custodia de la Administración Pública. En Mallorca, responsabilidad del Consejo Insular, concretamente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS. El mismo IMAS que declaró desaparecida a otra menor al fugarse de un centro, mientras la trabajadora social seguía en contacto con ella, sin informar a la Guardia Civil que investigaba la desaparición. Ya se había fugado en otras ocasiones. Fue violada a los 12 años. Cuando se declaró desaparecida, siendo aún menor de edad, se fue a vivir con su novio y se quedó embarazada. Así lo relataba.
Nosotros queríamos tener el bebé, pero el IMAS, la administración que tenía que protegerla, nos dijo que si insistía en continuar con el embarazo, sería trasladada a la península y no podría hacerme cargo del bebé. Por eso decidimos abortar. Nos recogió en casa una técnico de menores que nos acompañó hasta la clínica privada abortista, coaccionada para abortar y pagado con dinero público. No solo han sido las decenas de casos de Baleares, no. El horror sacude a toda España. En Cataluña, incontables casos. Voy a detenerme en uno, lamentablemente conocido, el terrible drama de Noelia Castillo, la chica ejecutada por un Estado que empezó a destruirla cuando pasó a depender de la tutela de la Generalidad de Cataluña cuando tenía 13 años. Noelia pasó por varios centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la conocida como Dgaia. Denunció que había sufrido agresiones sexuales. La Dgaia, una dirección general en manos de fundaciones vinculadas a Esquerra Republicana y que han sido denunciadas por la Defensora del Pueblo catalana, por la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas. Entre otras cosas, por cobrar de la Generalidad por menores que no existen. Esta denuncia, además, trascendió cuando se supo que una niña de 12 años tutelada por la Generalidad había caído en una red de pederastas. Había sido repetidamente violada y a los 15 años se permitió que fuera a vivir con un novio 10 años mayor que ella. Toda la izquierda y el separatismo callados, porque esta trama afecta directamente a Esquerra Republicana y al PSC por ocultarlo. En Andalucía, noticia del domingo. Liberada una menor tutelada tras sufrir agresiones sexuales y ser engañada para estafar durante su retención en Huelva. En la Comunidad Autónoma Vasca, el Centro de Menores Tutelados de Sansoeta, donde hace 10 años varios menores se prostituían a cambio de dinero u otros regalos. Y el PNV y el PSOE lo taparon. En la Comunidad de Madrid, donde salió la noticia de que existía un grupo de cerca de 40 individuos vinculados a bandas latinas que reclutaban a niñas entre 13 y 15 años en centros de tutela de la comunidad. Lo hacían para violarlas y para retenerlas drogadas en sótanos y viviendas donde les obligaban a mantener relaciones con miembros de la organización. En Canarias, donde hace 2 semanas nos enteramos de que una mujer guineana con enanismo de 32 años de edad logró ingresar en un centro de acogida para menas en Lanzarote, haciéndose pasar por adolescente. Durante meses captó a niñas para introducirlas en una red de trata de seres humanos. Porque además de toda esta desgracia, por si fuera poco, hay comunidades donde los menas comparten centros o pisos de tutela con menores tutelados. Cientos de casos en Valencia, cientos de casos en Valencia. El más escandaloso, que ha mandado a juicio a toda una ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, la señora Mónica Oltra, de Compromís, por haber encubierto los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada. Miren, señorías, no tengo tiempo para citarles los casos de abusos, pero en todos estos casos es un trabajador social, son los servicios sociales, no un juez, el que toma la decisión de separar a un menor de su familia. Son más de 1.100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde el año 2019. Más de 1.100 los que han denunciado. Añadan todos los que no denuncian. Es terrorífico. Vidas rotas. Familias destruidas. Las familias. Una madre de Mallorca, María. Se llevaron a una niña que iba a la escuela, que no decía una sola palabrata ni insultaba, y me devuelven a una adolescente desgraciada de por vida, destrozada en el tema sexual. Se ha escapado al menos 7 veces y nadie sabe a dónde va. Desaparece a mediodía y no aparece hasta el día siguiente. Me llaman y me dicen que se ha ido y se quedan tan anchos. Y yo, toda la noche sin dormir, asustada. Abusos, agresiones, celdas de castigo, fugas, consumo de drogas,
fuera del centro de tutela y dentro del mismo, como ya han denunciado varios educadores. Niñas tuteladas, prostituidas, abusadas, drogadas, también niños, lo más sagrado que hay, a los que más hay que proteger, y acaban siendo utilizados como mercancía para los objetivos más oscuros y espeluznantes que podamos imaginar. Esto está sucediendo desde los años 90. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Fiscalía, que el Poder Judicial no hayan hecho nada más que archivar sistemáticamente las denuncias? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Pues yo se lo digo, de los gobiernos, de la administración pública. ¿Hasta dónde llegan las implicaciones en el continuo escándalo de los menores tutelados? Elemento fundamental. La legislación actual permite que un trabajador de los servicios sociales pueda llevarse a los niños sin la autorización de un juez. Los declaran en desamparo y los arrancan de sus familias, de sus casas, sin la intervención de un juez. A partir, sobre todo, de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección del Menor en 1996, las declaraciones de desamparo se multiplicaron y se crearon una gran cantidad de empresas, bajo fundaciones, ONGs, todas ellas concertaron servicios con la Administración para atender a esta enorme cantidad de niños. Así emergió este negocio. Y es que en España contamos con 52.000 niños tutelados aproximadamente. El coste de cada menor tutelado es de media de 7.000 euros al mes. El coste es el doble de lo que nos costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra. En Ibiza, el coste de un niño llega hasta los 9.800 euros al mes. Al mes son 364 millones. Al año son más de 4.300 millones de euros. Cada año, 4.300 millones. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién se está forrando? Yo se lo digo. Todo un entramado institucional y corrupto. Una familia con 3 hijos en situación de pobreza podría vivir cómodamente con una ayuda de 1.000 euros mensuales, pero no se ayuda a la familia. El sistema debería procurar que todo niño esté con su familia. Y en el caso de que se demuestre por las circunstancias que sea, ya sea maltrato, abuso, drogas, salud mental, que no puede estar con su familia, que no puede volver con ella, hay que ofrecerle que pueda estar con otra familia, pero no en un centro donde no hay control y se puede escapar. Servicios sociales con poder absoluto sobre los niños y sus familias. Todo el mundo cree o piensa que los niños solo pueden ser tutelados por razones objetivas graves como maltratos, palizas, abusos, prostitución, abandono, pero cuando compruebas muchas de las razones por las que se arrancan a los menores de sus familias son muy distintas. A un padre le retiran la tutela pues por negarse a que su hijo reciba educación sexual, o por cuestiones de género, o porque no va correctamente vestido. Y ese niño acabará prostituido, drogado, abusado. Pero les da igual, porque aquí lo que interesa es el negocio. Ya hay denuncias de familias por informes falsos, tergiversaciones, engaños. Miren, la ministra socialista Celaá dijo que los hijos no eran de los padres, eran del Estado. Pues no fue un lapsus, no. Los padres no tienen posibilidades de reclamar a la Administración. Esa es la realidad que han montado ustedes. El sistema de protección de menores en España no protege al menor. Parece una trama criminal de secuestro, extorsión y malversación de caudales públicos. En 2020 salió el escándalo de las menores tuteladas prostituidas de Baleares y lo denunciamos, no nos quedamos de brazos cruzados, lo denunciamos, fuimos los primeros, fuimos los únicos en ir a la Fiscalía y como la Fiscalía archivaba, incluso aunque hubiera atestado de la Guardia Civil, nosotros denunciamos directamente en el juzgado, donde seguimos ejerciendo la acusación popular. Y lo denunciamos en el Parlamento Balear y el PSOE, Mesper Mallorca, Sumar y Podemos se negaron sistemáticamente a crear una comisión de investigación. Hasta en 5 ocasiones se negaron. Lo intentaron tapar y ocultar. Incluso desde el gobierno balear de la señora Armengol se tuvo la desfachatez de acusarnos
a nosotros de crear el problema por denunciarlo. Esto es lo que pasó. Intentaron incluso que firmáramos un pacto de silencio para no seguir denunciando los continuos casos de abusos que salían a la luz. Un pacto de la vergüenza, que firmaron todos, menos nosotros, desde el PP hasta Podemos. La señora Armengol, siendo presidenta de Baleares, hizo todo lo posible para ocultar el escándalo de las menores tuteladas prostituidas. No quisieron investigar, señorías. Tampoco aquí en el Congreso, señorías del PSOE y de Podemos. Quien se empeña en ocultarlo, por algo es. Tuvimos que acudir al Parlamento Europeo. Por favor. Sí, le pido un segundo, señor presidente. Conseguimos una misión del Parlamento Europeo que viniera a Baleares, que lo investigara, que también se intentó ocultar. Y el Parlamento Europeo nos dio la razón, destacó la necesidad de la intervención judicial en la valoración y decisión del desamparo de las víctimas. Nos dio la razón frente a aquellos que nos acusaron de mentir. Por cierto, ¿dónde estuvieron las asociaciones feministas? ¿Dónde están las feministas? Nunca se manifestó ni una. Señorías, y acabo. Termine, por favor. Acabo, señorías. Presidente, acabo. Con esta proposición de ley de protección de menores tutelados, lo que pretendemos es que se señale la falta de control por parte de los servicios sociales, de organismos que dependen de las comunidades autónomas, y que se recupere el control judicial sobre las decisiones que actualmente adoptan los servicios sociales. Por eso proponemos la modificación del Código Civil y de la Ley Orgánica 1/1996. Gracias. Muchas gracias.